Buenas, hoy vamos a ver la clase de epigenética. Y la clase de epigenética es entender cómo la genética se relaciona con el entorno, con el medio ambiente. Y cómo es posible que, habiendo personas gemelos idénticos, tengan distintos fenotipos. Como nuestra interacción con el ambiente, o sea, si uno tiene una vida sana, hace deporte, come verdura y anda al aire libre, va a ser diferente nuestro fenotipo de si uno tiene comida chatarra, tiene una vida sedentaria, no se expone al sol y a la naturaleza. Esto salió, o el término epigenética empezó a ser cada vez más famoso con una nota que sale en el New York Times que dice que nuestro ADN no es exactamente nuestro destino, que si bien existe una tendencia, la forma en la que nosotros nos relacionemos con el medio ambiente y las decisiones de vida que tomemos van a tener una influencia sobre qué genes se van a expresar y qué genes no, cuáles van a ser el resultado de nuestra interacción entre el genoma y el medio ambiente. ¿Qué sabemos? Hasta ahora ya sabemos que la genética es la rama de las ciencias biológicas que investiga y trata de comprender lo que es la herencia biológica, cómo se transmite la información de una generación a la siguiente. La genética nos ayuda a comprender los procesos de replicación celular, que ya lo vimos al principio de este curso, y cómo estos fenómenos permiten que el genotipo de un individuo que está codificado en su ADN después termina expresando distintas proteínas y esto nos va a llevar a lo que es el fenotipo, que como la información que está codificada en el ADN después termina siendo parte de la estructura y el funcionamiento de cada una de las células del cuerpo. Pero vamos a las definiciones. ¿Qué es el genoma y qué es el epigenoma? Empecemos con el genoma. El genoma es el set completo de ácido nucleico, o sea, todo el ADN que tiene una célula y que son las instrucciones para que la célula pueda hacer las proteínas en cada uno de los seres vivos y en cada una de las células del cuerpo. En el caso del genoma humano, está compuesto por 23 pares de cromosomas, 22 que son los autosomas y un par de cromosomas sexuales y tiene aproximadamente 25.000 genes distintos. El genoma humano va a ser único para cada uno de nosotros, excepto en el caso de quienes de los gemelos homocigotas. En esos casos, como es un único embrión, que se divide en dos en una etapa inicial del desarrollo, ahí los dos comparten exactamente el mismo genoma. Pero para cada uno de nosotros, para cada uno de los individuos, el genoma es único. El genoma es estático e inflexible y solo podemos cambiar al genoma con factores de tipo violento como la radiación nuclear o a lo largo de un largo proceso evolutivo, o sea, miles y milenios, que nos permiten ir acumulando mutaciones y así ir haciendo pequeños cambios que en milenios de evolución después se terminan viendo en especies distintas. Pero ¿qué sabemos? Que el ambiente que nos rodea tiene una variabilidad muchísimo más alta y que sería muy difícil podernos adaptar solo a este ambiente que cambia rápidamente si tenemos en cuenta que vamos a ir acumulando mutaciones de manera lenta a lo largo de miles de años. Así que ahí nace lo que va a ser el epigenoma. ¿Y qué es el epigenoma? Es lo que está por arriba del genoma. Va a ser un conjunto de marcas químicas que van a modificar o marcar el genoma. Estas modificaciones van a estar arriba, o sea, la secuencia de ADN, el ATCG, se va a mantener igual. Lo que vamos a hacer es agregar algunas marcas sobre esa secuencia de lo que sería el ATCG. El epigenoma, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir qué hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Estas marcas, como dije antes, no son parte de la secuencia de la ATCG, pero van a ser marcas químicas que tienen que poder pasarse de una generación a la siguiente para que nos puedan organizar toda esta secuencia. Porque, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que las secuencias son
muy parecidas incluso entre un humano y un chimpancé. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si la secuencia es tan parecida. Bueno, las diferencias parece que vienen dadas ¿en qué? En el momento en el que se expresan los genes, en qué momento y cuánto se están expresando los genes. Y el epigenoma además funciona como un puente entre el genoma y el ambiente. ¿Por qué? Porque nuestra interacción con el ambiente puede cambiar algunas de esas marcas que están sobre el genoma y determinar qué genes se van a expresar y cuáles no. Entonces, estas marcas se van a dar tanto en el ADN específicas como la metilación, pero también van a estar dadas en algunas de las proteínas que están asociadas al genoma, que son las proteínas que forman parte de la cromatina. Y en ese caso, las proteínas que forman parte de la cromatina van a permitir que algunas secuencias sean más accesibles o no a distintas otras proteínas y favorezcan la síntesis. Entonces, las marcas del epigenoma van a ser las responsables de activar o desactivar un gen, y si activamos o desactivamos un gen, eso va a hacer que, bueno, haya o no un mensajero que después termine siendo traducido en una proteína, y esas proteínas van a terminar cambiando la funcionalidad de la célula. Entonces, como dijimos al principio, hay que luchar contra el determinismo genético. El genoma nos da una tendencia a ser de cierta manera, pero es la manera en la que vivimos, cómo interaccionamos con el ambiente, lo que nos va a decir cómo somos finalmente. ¿Esto qué se vio? Bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que existen los gemelos homocigóticos y que la genética clásica no nos permitiría explicar todas estas diferencias. ¿Por qué? Porque si los dos tienen exactamente el mismo genoma, ¿por qué deberían ser distintos? ¿Por qué tienen diferentes fenotipos si tienen el mismo genotipo? Y esto es para los gemelos homocigotas, pero también para los animales clonados, algo que cada vez se está viniendo más. O sea, si yo hago un clon de un animal, ¿qué espero? Espero que si tiene el mismo genoma, ¿qué va a tener? Bueno, esperamos que tenga el mismo epigenoma. No, o sea, si yo tiene el mismo genoma, no va a tener el mismo fenotipo porque es muy probable que la interacción de ese genoma con el ambiente haya dado un epigenoma distinto, lo cual termine siendo en un fenotipo distinto. Y la epigenética es esto, nos viene a explicar todas las interacciones del medio ambiente con el genoma y cómo podemos prender y apagar distintos genes. El término epigenoma fue concebido o desarrollado inicialmente en el 1939 por Waddington, y Waddington viene también a revivir lo que eran las dos grandes teorías biológicas, que era la teoría de Darwin y la teoría de Lamarck, que yo sé que las estuvieron viendo en las clases anteriores de genética de poblaciones. Entonces, la teoría, bueno, Darwin y Lamarck no fueron contemporáneos y desarrollaron dos teorías que son completamente opuestas y que hasta ahora nosotros siempre veníamos tomando como verdadera 100% la teoría de Darwin, y ahora está empezando a resurgir lo que era la teoría de Lamarck. ¿Qué era lo que decía Darwin? Bueno, Darwin decía que se generaban variaciones al azar, que nacían individuos con mutaciones aleatorias y que en su interacción con el ambiente, algunos de estos individuos que tenían una mutación, esta mutación resultaba ser beneficiosa y ese individuo se desarrollaba mejor, tenía una posibilidad de tener más descendencia, y así es como iban variando las poblaciones. En la teoría de Darwin, si lo volvemos al ejemplo de la jirafa, cada tanto nacían algunas jirafas con algunas mutaciones que hacían que tuvieran el cuello más largo. Estas jirafas con el cuello más largo podían alimentarse mejor de las hojas que estaban más arriba en los árboles. ¿Qué hacían? Bueno, esos animales que se alimentaban mejor tenían mejores posibilidades de reproducirse, y así es como iba aumentando la población de jirafas con el cuello largo.
En el otro lado, ¿qué es lo que decía Lamarck? Lamarck decía que los individuos durante su vida iban sufriendo diferentes cambios que permitían que pudieran adaptarse mejor al entorno. Entonces, en el ejemplo de Lamarck y las jirafas, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, las jirafas hacían un esfuerzo para estirarse y tratar de comer las hojas que estaban más arriba en el árbol. Esto de alguna manera generaba un desarrollo adicional de los músculos o de diferentes partes del cuerpo del animal, y eso de alguna manera podía ser transmitido a la descendencia, y entonces la descendencia podía tener individuos con el cuello más largo. ¿Qué es lo que sabemos ahora? Hoy sabemos que sí, que hay algunos cambios que se pueden dar durante la vida de un individuo, no exactamente esto de tener el cuello más largo, sino en algunos casos donde sería beneficioso aprender o apagar algún gen, y que esos cambios que se están dando, no a la secuencia de ADN, porque la secuencia de ADN dijimos que va a ser la misma, sino que van a quedar marcados sobre la secuencia de ADN y que sí pueden ser heredados a las próximas generaciones. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que inicialmente aparece un embrión, que es un solo tipo celular, pero que de este embrión, ¿qué es lo que hay que formar? Hay que formar un cuerpo completo que está, a su vez, formado por un montón de tipos celulares distintos. ¿Y cómo es que si tenemos una misma información genética, todas las células, existen un montón de tejidos distintos con un montón de tipos celulares distintos? Si todas las células tienen efectivamente la misma información. Y la epigenética nos representa esa información adicional que tiene que estar presente en el desarrollo y que va a permitir y mantener una diferenciación celular. Va a haber genes que van a tener que prenderse o apagarse para generar distintos tejidos. Y que cada uno de los tejidos va a estar especificado o va a tener un conjunto determinado de genes que van a ser los que van a estar expresados. Y acá tenemos algunos ejemplos. Ejemplo, en las neuronas, ¿qué tenemos? Vamos a tener el gen de la hemoglobina apagado, el gen de la dopamina prendido y la mioglobina apagado. Ahora, si yo voy a ver células que son células de los glóbulos rojos, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener el gen de hemoglobina prendido, pero voy a tener a los genes de dopamina y de mioglobina apagados. Y si voy a ver una célula muscular, ¿qué va a pasar? Voy a tener a la hemoglobina apagada, a la dopamina, a los genes que producen dopamina apagados, pero a las secuencias que son útiles para generar la mioglobina van a estar prendidas. Entonces, todas las células, la neurona tiene la información para hacer hemoglobina, dopamina y mioglobina, solamente que va a tener prendidos un único juego de genes, en este caso, por ejemplo, representados por la dopamina, pero todas las células tienen todos los genes. Y además, ¿qué tenemos que asegurar? Tenemos que asegurar que esto es heredable, porque yo de una célula muscular quiero tener otra célula muscular. No es que de una célula muscular me va a salir una célula de hígado. Y si sucediera eso, ¿qué pasa? Bueno, vamos a tener el principio de un tumor y un cáncer. Entonces, tiene que haber una forma de asegurar que una vez que el proceso de diferenciación avanza y una célula decide desarrollarse como una célula muscular, una célula, un hepatocito, etcétera, va a mantenerlo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos perder esa capacidad. Yo siempre quiero que de un hepatocito, cuando se divida, tenga 2 hepatocitos. ¿Qué sabíamos también? Bueno, que los gemelos son genéticamente idénticos porque vienen de un único óvulo y un único espermatozoide que después de la fecundación sufre una división y empieza a generar 2 individuos independientes. Pero, ¿qué sabemos? Que si bien estos 2 individuos van a tener el mismo genoma, van a tener un fenotipo distinto.
En los casos de los gemelos homocigóticos, la apariencia muchas veces suele ser distinta en algo tan obvio como, por ejemplo, la altura. En el 30% de los gemelos homocigóticos se considera que son discordantes para una característica fenotípica tan fácil de ver a simple vista como la altura. Y acá vemos distintos tipos de fotos de distintas parejas de gemelos homocigóticos en donde se ve las distintas características que tienen. En este caso es bastante clara la altura, pero en algunos, bueno, son más corpulentos, menos corpulentos, tienen más o menos arrugas, etcétera, etcétera. Y estas son características simples que nosotros vemos a simple vista. Imagínense todas las otras características que pueden estar pasando adentro del cuerpo de estos individuos. Y ya tenemos el caso de unas gemelas muy famosas, que son las hermanas Legrand, y después de muchos años, ¿cuál es la diferencia entre ella y su hermana? Si bien también hubo un poco de ayuda de otros tipos de técnicas de cirugía, pero hay características que eran muy diferentes entre Mirta y su gemela, incluso, por ejemplo, el tiempo de vida, la sobrevida entre ella y su hermana. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? La epigenética puede considerarse como los signos de puntuación del genoma. Imaginemos que el abecedario tiene 27 letras y las podemos comparar a esas 27 letras con los 20 aminoácidos. Si nosotros vamos a ver estos ejemplos que están abajo, ¿qué vamos a ver? En estos ejemplos vamos a tener las mismas letras, formando ¿qué? Las mismas palabras. Pero el significado va a ser totalmente distinto dependiendo de los signos de puntuación. Entonces, en el primero dice, no, se lo dijo. En el segundo dice, no, se lo dijo, está preguntando. Y en el tercero dice, no sé, ¿lo dijo? Vamos a ver que las definiciones, o sea, lo que podemos sacar de cada una de esas frases es distinto, pero tenemos las mismas letras, que están formando las mismas palabras, pero que tienen un significado distinto. Y en el otro ejemplo vemos otra frase que dice, vamos a perder. Poco se resolvió. Y en el otro dice, vamos a perder poco. Se resolvió. Y ahí vemos lo mismo, vemos como las mismas letras, formando parte de las mismas palabras, llegan a tener significados distintos. Entonces, esto es lo que quiero que les quede, que en la epigenética la secuencia de ADN, la ATSG, va a ser la misma. Lo que va a estar distinto son los marcadores adicionales, como las metilaciones, que se equivalen a los signos de puntuación. Las modificaciones epigenéticas son varias. Nosotros vamos a centrarnos en estas, que son algunas de todas las que hay, cada vez se están encontrando más. Entonces, vamos a tener modificaciones covalentes que se van a dar en el ADN, como por ejemplo la metilación. Vamos a tener modificaciones que se van a dar en las histonas. Las histonas, ¿se acuerdan que son esas proteínas sobre las cuales se enrolla, le da 2 vueltas el ADN y tenemos a los nucleosomas? Y además, ¿qué va a haber? Bueno, van a existir el agregado de otras proteínas que van a permitir que el ADN se compacte más o menos. Bueno, ¿qué teníamos en los mecanismos epigenéticos? Teníamos que, vamos a ver todo un repaso de la cromatina y los mecanismos epigenéticos. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos al octámero de histonas. ¿Se acuerdan que teníamos 8 histonas que eran proteínas con una carga positiva que permitían que el ADN se enrolle alrededor de ellas y formaban en la estructura más laxa la que llamaban la estructura del collar de cuentas, en donde estaban todos los nucleosomas y estaban separados por secuencias que estaban libres de ADN. Pero que esto a su vez se podía ir plegando y cada vez replegando más para poder tener una estructura súper condensada en la cual el cromosoma en el momento de separarse en la mitosis era el grado de condensación máximo, pero había distintos grados. Teníamos la fiebre de 30 nanómetros, la de 300 nanómetros, etcétera, hasta llegar a la estructura del cromosoma. Los cambios epigenéticos, ¿dónde se van a dar? Bueno, pueden darse directamente en la molécula de ADN.
poniendo grupos de grupos metilos en la molécula de ADN. Pero también estos factores o estas modificaciones epigenéticas, ¿dónde pueden darse? Bueno, pueden darse como modificaciones en las colitas del amino terminal de las histonas. Vamos a ver el primer mecanismo, que es la metilación del ADN. ¿Qué es lo que se hace? Se va a agregar un grupo metilo, este grupo, a las citosinas. Entonces tenemos lo que sería el anillo de la citosina y con una metiltransferasa le vamos a agregar un grupo metilo. Las metilaciones se dan en las Cs, que generalmente forman parte de los grupos o sectores de los promotores que llamábamos las islas del CpG. Y islas del CpG que estén metiladas van a ser promotores que no sean activos. Por lo tanto, si un promotor no es activo, vamos a llevar al silenciamiento de los genes. Acá está lo mismo que les dije, las metilaciones se van a dar en las islas del CpG, las cuales forman parte de los promotores de los genes eucariotas. Para que la metilación se lleve a cabo, vamos a necesitar a una enzima que es la ADN metiltransferasa, que se encarga de establecer y mantener patrones de metilación. ¿Qué es lo que sabíamos de la metilación? Habíamos visto ya algo sobre metilaciones de ADN que nos servían para reconocer el ADN después de la división celular, y ahí también creo que vieron algo sobre metilaciones y enzimas de restricción. Bueno, pero sabemos que la replicación del ADN es de tipo semiconservativa. Entonces, si yo tengo un alelo metilado, cuando ocurra la replicación, ¿qué me va a pasar? Bueno, me va a quedar una hebra metilada y una hebra sin metilar. La hebra nueva que acabo de sintetizar está sin metilar. Y lo mismo con la otra molécula. Voy a tener una hebra que está metilada, que viene del lado parental, y la hebra nueva o hija va a estar sin metilar. En este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, la metiltransferasa va a chequear que existe una hemimetilación y va a metilar a la otra hebra para terminar con un conjunto de la molécula de ADN donde las dos hebras estén metiladas. En el otro caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un alelo de un gen que está sin metilar. Entonces, cuando ocurre la replicación, ¿qué va a pasar? Bueno, las dos hebras van a quedar sin metilarse, tanto la hebra parental como la nueva que acabamos de sintetizar. En esos casos, la metiltransferasa no puede evaluarlo a esto como una molécula que está hemimetilada, entonces no metila nada. Y el gen sigue sin metilar. Este es un mecanismo en el cual podemos asegurar que la metilación que estaba dada en la molécula original puede transmitirse a la descendencia, porque vimos que inicialmente estaba metilado y después del proceso de replicación me quedaron moléculas hemimetiladas que la metiltransferasa las va a tomar como sustrato para poder metilar. ¿Qué sabemos además? Sabemos que si nosotros tenemos una 5-metilcitosina, o sea, la citosina que le habíamos agregado de la citosina original, que le agregamos el grupo metilo, tenemos la 5-metilcitosina. Si esta molécula se deamida, ¿qué es lo que pasa? Termina transformándose en una timina. Con lo cual, este tipo de metilaciones podrían llevar a mutaciones. Eso es lo que nos está indicando. Si este proceso de metilar genes puede llevarnos a mutaciones, ¿por qué se mantuvo a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de toda la evolución? ¿Qué es lo que sabemos? Es que la metilación nos ayuda a mantener apagados un montón de genes, porque está apagando a los promotores. Especialmente está manteniendo apagados a los elementos móviles, a los transposones. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, si nosotros tuviéramos una línea celular en donde los transposones pueden moverse libremente,
los cambios genéticos que se desarrollarían serían mucho peores que permitir una mutación pasando de una C a una T a lo largo de la evolución. Entonces, los mecanismos de metilación del ADN, los mecanismos de metilación en las citocinas, nos permiten llevar o mantener apagados a los transposones. Otra cosa que sabemos es que en el caso de duplicaciones en el ADN, ustedes saben que a lo largo de las moléculas de ADN, a lo largo de las cromosomas, existen familias de genes y muchas de esas familias de genes se componen de duplicaciones de secuencias. O sea, por ejemplo, tenemos muchas copias para hemoglobina. Lo que sabemos es que cuando esas secuencias se duplican, también se duplican los mismos patrones de herencia epigenética. Entonces, si nosotros teníamos un gen de mioglobina y ese gen de mioglobina se duplicó, ahora las dos copias que voy a tener después de este proceso de duplicación génica van a mantener el mismo patrón epigenético. O sea que si yo tenía un gen y ahora tengo dos, estas dos copias van a expresarse en el mismo momento, en el mismo tipo celular, y eso nos va a asegurar que haya una posibilidad de lesión menor. ¿Esto qué va a ocurrir? Sí, bueno, posiblemente después vayan acumulándose cambios en esta secuencia, pero inicialmente los eventos de duplicación muestran que las metilaciones se mantienen en los genes que se duplican. ¿Qué sabemos sobre metilación de ADN y cáncer? Bueno, yo les dije que las metilaciones eran importantes para mantener, por ejemplo, apagados algunos genes. Si yo cambio los patrones de metilación, ¿qué va a pasar? Bueno, algunos genes van a estar prendidos en momentos en que no tengan que estar prendidos y lo mismo puede pasar si puse metilaciones de más, puedo apagar genes que deberían estar prendidos en el momento correcto. Entonces, los cambios en los patrones de metilación suelen estar presentes en células cancerosas. Incluso los patrones de cambios en la metilación ocurren antes de los cambios en el ADN. ¿Por qué? Y bueno, porque prender o apagar genes puede llevar a tener puede llevar a proliferaciones descontroladas que después hagan que se vayan acumulando mutaciones a nivel del ADN. Y ahora vamos a ver otro de los mecanismos de la epigenética, que es la modificación de las histonas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una modificación química de las histonas. Vamos entonces al octámero de histonas, que acá estaría representado. Vamos a agregarles distintos grupos químicos en distintas partes. O sea, vamos a agregar distintos grupos químicos en distintas partes de las colitas de las histonas. Los más caracterizados van a ser la metilación y la acetilación, pero tengan en cuenta que existen otros grupos que se le pueden poner, como el grupo ubiquitina, el citrulina, se puede fosforilar, etc. La modificación de las histonas va a ocurrir ¿en dónde? Va a ocurrir en los extremos aminoterminal de las histonas, o sea, los extremos aminoterminal que son protruyentes, que se escapan de este núcleo central del core de las histonas. Y existen más de 50 sitios que pueden ser modificados. Acá vemos, por ejemplo, en el caso de la histona H3 y la histona H4, acá vemos, por ejemplo, la histona H3 puede ser metilada en la lisina 4, en la lisina 9, en la lisina 14. Acuérdense que las lisinas son aminoácidos que tienen cargas positivas y el ADN tiene carga negativa, entonces el exceso de lisinas ayuda a que el ADN tenga esta afinidad por las histonas por la diferencia de carga. Y otra cosa que podemos ver es que en la mayor parte de estas posiciones solo se permite una variación. O sea, puedo tener a la lisina metilada, a la lisina 4 metilada o no metilada, pero en el caso 9, un ejemplo de especial, puedo tener a la lisina 9, puede estar metilada o no o sin metilar, o le puedo poner un grupo acetilo. O sea, puede estar libre
o metilada o acetilada. Otra de las modificaciones que habíamos visto era la fosforilación y acá tenemos a la serina 10 que estaba fosforilada. Lo mismo puede pasar con todas las histonas que están formando parte de los octamerodistonas y acá vemos ejemplos de modificaciones que pueden ocurrir en la histona 4 como agregar un grupo metilo en la arginina o acetilos en la lisina 5 o en la lisina 12. Como regla general, tengan en cuenta que la modificación de histonas es reconocida por otras proteínas de la cromatina. O sea, nosotros vamos a modificar a las histonas y después van a venir otras proteínas que van a interaccionar con esa histona modificada y van a hacer que haya una condensación mayor o menor del ADN. O sea, van a modificar el empaquetamiento. Acá vemos cómo las modificaciones sobre la histona hacen que otras proteínas puedan unirse o permitan que se unan factores de transcripción, etc. Las modificaciones de histonas, yo les dije que había varias, pero que nos vamos a centrar en la metilación y la acetilación. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que nos muestra esta tabla? Que la metilación puede jugar para los dos lados. La metilación puede ser una activación, pero también puede formar parte de un silenciamiento. Entonces, cuando nosotros vimos la metilación de ADN siempre va a terminar apagando transcripcionalmente a un gen, inactivando transcripcionalmente un gen. Ahora, la metilación en una histona puede hacer las dos cosas. Puede favorecer la transcripción, pero puede disminuir la transcripción. O sea, la metilación no va a ser algo específico. Mientras que la acetilación siempre va a permitir que los genes estén activos. Entonces, volviendo. Las metilaciones, los grupos metilo no agregan carga, o sea que metilar a una histona no le voy a sacar su carga positiva, que es lo que favorece que se una por esta diferencia de cargas con el ADN. Y la metilación de histonas puede inhibir o inducir la actividad transcripcional. Las metilaciones pueden ser de A1, de 2 o de 3 y dependiendo también de en qué histona y en qué posición. Acá ponen, por ejemplo, en la histona H3, si lo hacen en el extremo amino terminal van a activar un locus, pero si lo hacen también en la histona H3 en otra parte más al medio de la molécula pueden inactivar y acá también inactivar. Dependiendo de la posición, pueden favorecer que haya activación de un gen o pueden hacer que haya inactivación de un gen. Del otro lado tenemos a la acetilación. La acetilación, ¿qué es lo que va a hacer? El grupo acetilo tiene una carga negativa que neutraliza a la carga positiva de la lisina. Entonces, cuando yo agrego un grupo acetilo, estoy haciendo que la histona sea menos positiva y si es menos positiva, se va a unir más débilmente con el ADN que tiene carga negativa. Entonces, la acetilación siempre aumenta la actividad transcripcional. La acetilación se da por las enzimas HAT, que es acetiltransferasa de histonas, y vemos que inicialmente partíamos de una cromatina que estaba en un modelo cerrado y cuando es tratada con una enzima acetiltransferasa de histonas, ¿qué es lo que pasa? Va a transformarse en un modelo muchísimo más relajado, el cual es posible de ser que es posible que las enzimas como la RNA polimerasa puedan acceder a estas secuencias y hacer la síntesis de proteínas. Entonces, si yo tengo un gen inactivo, las histonas que forman parte de la cromatina que está en este gen van a estar no acetiladas, mientras que si el gen está activo, en este caso sí las histonas van a estar acetiladas. Resumiendo, vamos a ver, de un lado la eucromatina y del otro la heterocromatina. La eucromatina es la cromatina que está abierta y que permite la transcripción.
Si nosotros vemos la eucromatina, ¿qué va a tener? Va a tener las histonas que van a estar acetiladas, estos triangulitos van a estar en las colitas del amino terminal de la histona. Puede haber metilaciones, porque las metilaciones habíamos dicho que podían favorecer o inhibir la transcripción, y no va a haber metilaciones de ADN. En cambio, si nosotros vemos el caso de la heterocromatina, la cromatina que no es activa transcripcionalmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener las bolitas negras marcadas sobre el ADN, que vamos a ver que nos están impidiendo la metilación. Vamos a tener, sí, las metilaciones en el ADN van a impedir que los genes sean activos. Vamos a tener las metilaciones en las histonas. Acá vemos los grupos metilo, también las bolitas sobre las colitas del amino terminal de la histona. Y no vamos a tener acetilación, porque la acetilación solo estaba en los casos en los que la cromatina era activa. Después tenemos el fenómeno de compensación de dosis. Los fenómenos de compensación de dosis se dan en los cromosomas sexuales y especialmente en las especies en las cuales la determinación del sexo viene dado por la cantidad de cromosomas sexuales que haya. En el caso de los mamíferos, las hembras que tenemos. Tenemos dos cromosomas X. Si los dos cromosomas X fueran activos, ¿qué tendríamos? Tendríamos el doble de los productos génicos que habría en el caso de un macho. Por eso, para que en ambos sexos haya la misma cantidad de productos génicos, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita inactivar por completo a uno de los cromosomas X. Esto se da en mamíferos, como lo que nosotros vimos ahora, pero también se va a dar en otras especies, como por ejemplo en las moscas y en los gusanos. En el caso de los mamíferos, vamos a volver a verlo, las hembras tienen dos copias del cromosoma X. Para que exista la compensación de dosis, ¿qué es lo que va a pasar? Solo uno de los cromosomas X va a ser activo y el otro cromosoma va a estar completamente inactivado. Entonces, ¿qué va a pasar en los machos? Vamos a tener también un solo cromosoma X activo. En el caso de las moscas, ¿qué es lo que pasa? Los individuos hembra tienen dos cromosomas X que están activos. ¿Y qué es lo que sucede en el macho? El cromosoma X del macho, que es uno solo, va a generar el doble de la expresión de lo que se daría en uno solo de los cromosomas X de las hembras. Entonces, en este caso, se duplica la expresión, o sea, duplica la cantidad de los productos génicos que se obtienen a partir de este cromosoma X. Y en el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos a los gusanos. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos que en el cromosoma X del macho hay una expresión correcta y completa de lo que llamaríamos a los productos génicos y que en las hembras de los gusanos, en cada uno de los cromosomas X se produce la mitad de los productos génicos que habría en el único cromosoma X del macho. Esta inactivación del cromosoma X en los mamíferos nos llevó a describir lo que es el corpúsculo de Barr. El corpúsculo de Barr también se suele llamar cromatina sexual X y es una masa de heterocromatina, o sea que ya sabemos que no está activa, que es plana y convexa y que tiene un tamaño de 0,7 por 0,2 micras y que está en el núcleo de todas las células somáticas de las hembras de los mamíferos. Esto fue descrito a finales de los años 40 del siglo pasado y servía ¿para qué? Bueno, en el caso de que naciera un individuo en el cual la determinación del sexo solo por la vista de los genitales no era posible de realizar, o sea, después de nacía un niño y no se podía determinar si era varón o mujer solamente mirando los genitales, se tomaba una muestra y sí, en esta muestra analizada en microscopio se podía ver al corpúsculo de Barr,
se determinaba que estos individuos eran femeninos, mientras que si no existía corpúsculo de Barr, se determinaba que estos individuos eran masculinos. Esto es una representación gráfica de cómo se vería el núcleo de las células al microscopio, y acá tenemos una foto de cómo se ve realmente al microscopio el núcleo de una célula que corresponde a un individuo femenino. Entonces acá vemos lo que es efectivamente el corpúsculo de Barr. Los 4 principios para la cromatina sexual dice que la cromatina sexual, o sea, lo que es el corpúsculo de Barr, es inactivo. Y que esta inactivación ocurre al azar. Y que la inactivación puede ser de cualquiera de los 2 cromosomas, puede ser del cromosoma materno como del cromosoma paterno. Y que esta inactivación ocurre en una etapa temprana del periodo embrionario, ocurre antes de que se genere el blastocisto. El corpúsculo de Barr lo que hace es condensar a todo el cromosoma, y para esto, ¿qué va a hacer? Bueno, va a hacer todas las modificaciones que vimos y algunas más que nosotros no estamos charlando en esta clase. ¿Pero qué va a tener? Bueno, va a tener modificaciones de histonas, como metilaciones, va a tener ubiquitinaciones, va a tener metilaciones directas de la secuencia del ADN, etcétera, etcétera. Todas esas para asegurar que el ADN de todo ese cromosoma quede apagado. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Bueno, que en una etapa temprana del desarrollo embrionario teníamos el cigoto, que tiene un cromosoma X del padre y un cromosoma X de la madre. Y empieza a dividirse hasta que llega a una etapa, aproximadamente cuando está en la etapa de las 100 células, en las cuales hay que empezar a inactivar a uno de los cromosomas X. Y lo que se sabe es que esta inactivación ocurre al azar, pero que la célula tiene memoria. Una vez que decide inactivar a un cromosoma, todas las células hijas van a seguir el mismo patrón. Ejemplo, acá tenemos una célula que decide inactivar al cromosoma X materno. Entonces tiene al X paterno, que va a generar todos los productos génicos, por eso está teñida así de celeste, y al cromosoma X materno, que está condensado, por eso se ve como es este punto acá, que vendría a ser el corpúsculo de Barr. Esta célula después, ¿qué va a pasar? Bueno, está inicialmente en estado de 100 células, con lo cual esta célula va a tener que dividirse muchísimas veces más para formar a todo lo que es el organismo. Pero todas las células que tengan como progenitora esta célula inicial van a seguir el mismo patrón, o sea, van a heredar el mismo patrón y siempre van a inactivar el cromosoma materno. Lo mismo con las otras células, donde, por ejemplo, en esta que está pintada de rosa, lo que hizo fue inactivar el cromosoma paterno. Tiene activo el cromosoma materno, por eso quedó pintadita de rosa. Y esta célula, cuando se divida, todas las células hijas de esta célula van a también inactivar al cromosoma paterno. Una de las características que se da es que en algunos animales la codificación del color va a estar dado en los cromosomas X. Entonces, vamos a ver el ejemplo de algunos gatos, de los gatos, sí, los gatos tienen 3 colores porque podían ser de un sexo o del otro. Bueno, ahora vamos a ver este videíto. ¿Qué le pasó? Ay, a ver, vamos a volver a ponerlo. Copiamos. Chan, chan. DNA review. Our genetic information is encoded by the DNA double helix.
DNA is read or transcribed, one strand of the double helix serves as a template strand. The specific order of the 4 bases encodes genetic information and serves as the blueprint for our genetic makeup. Each rung of the DNA ladder is called a base pair. In total, the human genome consists of about 3 billion base pairs and encodes about 30,000 genes. In our cells, DNA is wrapped around proteins like thread around a spool. The structure that we see here is called a nucleosome, which consists of the DNA helix tightly coiled around histone proteins. Histones have long extensions called histone tails, which protrude from the nucleosome core. As we will see, modifications to both the histone tails and the DNA itself are indicative of whether DNA is active or not, and this is controlled by epigenetics. Epigenetics and the X chromosomes. Humans have 23 sets of chromosomes. The sex chromosomes, X and Y, determine the sex of an individual. Females have 2 X chromosomes, males have 1 X and 1 Y chromosome. Epigenetics refers to processes that instruct our cells how and when to read the DNA blueprint. As we will see, female cells use an epigenetic mechanism to inactivate or silence one of the X chromosomes in each cell to prevent abnormal development. We are now looking at cells from a female body. A full copy of the genome is found in the nucleus of every cell. Each cell has the same 23 pairs of chromosomes. We can now see individual X chromosomes. Highlighted here are 2 X chromosomes from one cell. The inactive X is compact in appearance, whereas the active X occupies a much greater volume, despite the 2 chromosomes having the same gene content. We will now take a look at each X chromosome at the molecular level, which is at approximately 1 million times magnification. The active X chromosome. The active chromosome has a dispersed or open appearance, often described as resembling beads on a string. Molecules involved in gene transcription can access open DNA. The active X chromosome has specific active histone tail modifications that tag the DNA. In the next few shots, we'll look at examples of molecules that can access the active X chromosome. Transcription factors can bind open DNA. These proteins are important in transcription initiation. They can recruit other proteins, such as histone-modifying enzymes. A new modification is added to a histone tail. Open DNA is more loosely bound to histones, which allows for nucleosome disassembly. Nucleosome remodelers can also access the active X chromosome. These proteins slide the nucleosome along DNA. Ultimately, these changes open the DNA and allow RNA polymerase, the DNA reading enzyme, to access and transcribe DNA into messenger RNA. The inactive X chromosome. The inactive X chromosome is more tightly bound and condensed than the active form. This means that the DNA is less accessible to molecules involved in transcription.
Inactive X has modifications, including specific inactive histone tail modifications, DNA methylation, and additional structural proteins that help to zip up the DNA. Ultimately, this compact version of the chromosome is unable to be transcribed and is therefore silenced. So let's compare the two X chromosomes directly. The active X has a dispersed or open appearance. This means the genes on this chromosome are active or on. The inactive X has a condensed or closed appearance, meaning that the genes on this chromosome are inactive or off. Histone tail modifications and DNA methylation are examples of epigenetic marks, modifications that distinguish between the active and inactive chromosomes. Epigenetic inheritance can be visualized by the process of X inactivation. This is a close-up of a single cell from a 100-cell embryo, an embryo which is approximately 4 days old. At this early stage of development, female embryos still have two active X chromosomes. One X chromosome is inherited from the father, the other is inherited from the mother. Around this time, the two active X chromosomes interact transiently and one is inactivated. The other is kept active. This process is mediated by both RNAs and proteins. The inactivation of the X chromosome involves the condensing of DNA. This is marked by the change in histone tail modifications, the arrival of structural proteins which help condense the DNA, and DNA methylation. X inactivation is complete at the end of the 100-cell stage of embryo development. The decision of which chromosome to inactivate is surprisingly random, and individual cells can have either the maternal or paternal X chromosome remaining active. However, from this point on, each cell will remember which X chromosome it has activated and pass this information on to its progeny as the embryo develops. This is an example of epigenetic inheritance. The same pattern is maintained into adulthood. Let's look at the female adult. If we could visualize X inactivation on the skin, you would see a distinct pattern based on the growth and migration of the original 100 cells in the 4-day-old embryo. While it is not generally visible to the naked eye in humans, you are probably familiar with this pattern as we see it regularly in calico cats. In cats, the gene that encodes coat color is found on the X chromosome. As a result, only female cats can inherit two different coat color genes. If this happens, she will exhibit that characteristic tortoiseshell coat because of X inactivation. Why is epigenetics important? The epigenetic regulation of DNA is not peculiar to the X chromosome. In fact, it is used throughout the body to turn different genes on or off in different cell types. For example, the insulin gene is switched on in pancreatic cells where insulin is made, but is inactive elsewhere in the body. Antibody genes are active in the antibody-secreting plasma cells of the immune system, but switched off elsewhere in the body. And just as epigenetics is important for normal cell function, when things go wrong, it can lead to disease. For example, there are certain genes in our bodies that protect us from cancer, collectively called tumor suppressor genes.
these genes are usually on. Some diseases can cause the aberrant inactivation of these suppressor genes, which can lead to cancer. Scientists are trying to understand how epigenetic regulation controls normal development and how epigenetic mistakes cause disease. By understanding the mechanisms involved in epigenetic control, they will also start to look for new treatments that will override the epigenetic marks that cause disease. P53 tumor suppressor. Bueno, ahí vimos esto. Ahora vamos a arrancar con el tema de imprinting. El imprinting es una clasificación o una adición de información al gen que va a marcar qué genes se originan, qué genes vienen de una copia de un cromosoma materno y cuáles de un cromosoma paterno, un alelo paterno. Entonces, la expresión de estos genes va a venir dada solo de uno de los alelos. Y es un proceso biológico por el cual un gen va a estar marcado y va a indicar cuál es el origen parental. La impronta genética es un fenómeno raro en mamíferos. La mayor parte de nuestros genes no están improntados, pero se conocen aproximadamente 80 genes en humanos que sí están improntados. Y tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un gen que está improntado, vamos a perder el beneficio de tener un genoma haploide. ¿Por qué? Porque por más que yo herede dos copias, una del padre y una de la madre, solo una de las copias va a ser la que efectivamente se va a tener que expresar en las condiciones normales. Si yo heredo una copia del padre que está mutada, pero solo tengo que expresar la copia del padre, por más que haya heredado una copia correcta de la madre, no voy a tener ese beneficio de tener dos copias. ¿Por qué? Porque solo hay una copia correcta, que es la que vino de la madre, que encima era la que no tenía que estar activa. El patrón de metilación en estos casos se va a generar durante la gametogénesis y va a tener dos etapas. Primero vamos a tener que borrar todo el imprinting que haya de las células originales y después hacer el imprinting específico de estas células germinales. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, imaginemos que esta es una mujer y tenía un gen especial que venía inactivado en el alelo materno, pero ahora este individuo va a ser un individuo femenino que va a tener que fabricar óvulos. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Bueno, cuando vaya a fabricar óvulos, va a tener que marcar a todos los cromosomas como con una herencia materna, porque está haciendo óvulos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a metilar tanto el alelo que originalmente era materno como el alelo paterno. Lo mismo pasa en el caso de los machos que tienen que generar espermas. En el embrión original íbamos a tener un alelo que podía venir prendido o apagado dependiendo del origen, pero si por ejemplo había que generar alelos de tipo paterno para que se expresen en los espermatozoides, estos van a tener que venir sin el imprinting. El caso de imprinting se da en cromosomas que no son los sexuales. Uno de los ejemplos más claros es el síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi. Los dos están ligados a la misma zona del brazo pequeño del cromosoma 15 y lo que se sabe es que depende de dónde está el error y si estamos teniendo una expresión correcta o no, vamos a tener un fenotipo o el otro. La herencia paterna de esta región está asociada, si hay modificaciones o mutaciones en la herencia paterna de esta región,
vamos a tener al síndrome de Prader-Willi, y si hay modificaciones en la herencia materna en esta misma región, vamos a tener síndrome de Angelman. Como ven, es en un mismo cromosoma donde la secuencia sigue siendo correcta, o sea, el ATCG sigue siendo correcto. Lo único que está mal marcado son las secuencias de la metilación, la epigenética. Vamos a ver que puede dar fenotipos tan dispares como un fenotipo del tipo Angelman o un fenotipo del tipo Prader-Willi. Entonces, lo que vamos a tener es problemas en la expresión de genes que van a dar fenotipos distintos, donde la secuencia sigue siendo correcta, pero acá lo que vamos a tener problemas en los marcadores epigenéticos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, que necesitamos un control epigenético adecuado, porque si el control epigenético falla, podemos tener un montón de enfermedades. Podemos tener fallas en el imprinting. Imagínense qué fallas habíamos visto, todo lo que era esta idea de este mecanismo de tener que apagar alguno de los cromosomas X durante las primeras etapas embrionarias. Si algo de eso fallaba, el embrión no podía avanzar, pero también fallas en el imprinting puede hacer que haya fallas preimplantacionales, o sea que el embrión que se está desarrollando nunca llegue a el estadio de blastocisto y permita la implantación. Pueden desarrollarse distintos tipos de tumores, tanto en la vida fetal como en la vida adulta. Y también sabíamos que necesitábamos hacer nuevos patrones de imprinting para generar las gametas sexuales. Entonces, si fallan los patrones de imprinting, no se van a poder generar las gametas sexuales y el individuo posiblemente tenga problemas de fertilidad. La epigenética continúa avanzando y hay mucho de lo que se está estudiando que es la epigenética prenatal. ¿Qué es esto? Bueno, es tratar de ver cómo cambios que ocurran en la vida de un individuo antes de nacer, o sea, en su etapa embrionaria, pueden ser heredados incluso a otras generaciones. Mucha de esta información viene de estudios que se hicieron de personas que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. Entre el 44 y el 45 se desarrolló la hambruna holandesa, que estuvo dada porque los nazis habían sitiado Holanda, habían impedido que los barcos que comercializaban alimentos pudieran llevar alimentos a las ciudades, pero además en esa etapa hubo un invierno especialmente frío, por lo cual murieron de hambre aproximadamente 20.000 personas, pero otros casi 5 millones de personas fueron víctimas de desnutrición, porque no había alimentos y además hacía un frío terrible. Entre esas casi 4.5 millones de personas que había, obviamente, había algunas mujeres que estaban embarazadas y que tuvieron que sobrevivir en esas condiciones, que fueron aproximadamente 6 meses, con mucho frío y falta de alimento, con dietas de menos de 900 calorías al día. Esto ya lo vimos. Bueno, después de que ocurrió todo esto, algunos de estos niños efectivamente nacieron vivos y se pudo hacer un seguimiento de qué fue o cuáles eran las condiciones de vida de estos niños que habían sido fetos durante la hambruna holandesa. Y lo que se vio es que hubo distintos cambios epigenéticos en estos, especialmente en uno de los genes que regulan el metabolismo. ¿Y qué es lo que había? Bueno, había cambios epigenéticos que llevaban a una acumulación de grasas muy alta. Si nosotros lo vemos desde el ejemplo ¿qué veíamos? Bueno, imaginémonos una mujer que está embarazada y está teniendo está viviendo una etapa de hambruna. Que el hijo de esta mujer
tuviera cambios epigenéticos que permitieran acumular más alimento, a la larga, si esta situación se hubiera mantenido en el tiempo, era una ventaja. Porque este niño en una condición iba a venir a un futuro en el cual el alimento iba a ser escaso y acumular la mayor parte de calorías en forma de grasa era una ventaja. Bueno, estos patrones de cambios, estas metilaciones que estaban relacionadas con genes del metabolismo, se vieron que se mantenían a lo largo de toda la vida de estas personas y además podían ser heredadas a su descendencia. ¿Cuál es el problema? Bueno, que estas personas, gracias a Dios, no vivieron en condiciones de hambruna constante. La guerra terminó, la hambruna terminó, y si estas personas después llevaban la misma dieta que el resto de las personas, ¿qué iban a tener? Iban a tener una tendencia a enfermedades cardiovasculares, aumento de peso, diferente a lo que eran las otras personas que habían vivido en un estadio en el cual sus madres no habían sufrido estas restricciones alimentarias. ¿Qué es lo que se sabe? Que estos cambios epigenéticos no parecen que están dados solo con este tipo de modificaciones para tener metabolismos diferentes dependiendo de las condiciones ambientales en las cuales se estima que va a nacer el niño, sino que también pueden estar relacionadas al estrés. Y lo que se vio es que distintas respuestas al estrés pueden estar incluso codificadas en cambios epigenéticos y que tienen efectos en lo que es el comportamiento y distintas características fenotípicas de las personas. O sea, niños que fueron fetos en embarazos de mujeres que estaban en estado de estrés, van a tener cambios diferentes como, bueno, puede ser retraso en el crecimiento intrauterino, pero muchos otros cambios también asociados a estos factores de estrés que sufrió la madre que terminan marcando epigenéticamente al niño. Bueno, existe desde los 2000 el proyecto Epigenoma, en el cual lo que se trata es de caracterizar el epigenoma humano, pero acuérdense que el genoma humano era uno porque la secuencia es única a lo largo de las células de todo el cuerpo, pero el epigenoma es uno para cada tipo celular como poco, pero distintos tipos celulares que tienen distintas condiciones de estrés también van a tener distintos epigenomas. Por lo cual, el epigenoma, conocer el proyecto epigenoma humano es un proyecto que va a ser a largo plazo y nos va a dar un montón de información, sobre todo para saber qué genes pueden estar prendidos o apagados en caso de enfermedad, para los casos de infertilidad, para un montón de enfermedades, conocer exactamente el epigenoma humano va a poder desarrollar tratamientos. Bueno, comentarios finales. La epigenética va a tener un rol fundamental en la comprensión de los procesos de reprogramación fetal, en los procesos del desarrollo del cáncer, procesos de diferenciación celular, explicar diferencias entre gemelos monocigóticos, pero sobre todo ahora que cada vez la clonación está más avanzada, explicar diferencias en animales clonados. Y todo esto lo vamos a poder relacionar con nuestra interacción con el medio ambiente, el estrés y la dieta. La epigenética es un conjunto de mecanismos activos de adaptación para una perturbación en el entorno con efecto a largo plazo y heredable, pero que nos permite adaptarnos al entorno de manera mucho más rápida que si tuviéramos que esperar a la lenta evolución del cambio en la secuencia de genes. Y sabemos que nuestro estilo de vida deja huellas en nuestro genoma y que eso además se puede heredar a la descendencia, pero podemos hacer cambios para revertir estos mecanismos, estas marcas en el genoma y volver a tener una vida más organizada y elegir o tener un repertorio de genes que estén activos que sean los que nos van a llevar a una vida más larga y más simple, con menos enfermedades, etc. Bueno,
Y acá este es un chiste, que hay alguien que está por dar una charla y que está muy nervioso y que le dice, bueno, si te preguntan algo y no sabes qué responder, decí que es epigenética, porque ahora como que hay mucho de esto y no se sabe mucho qué cambios pueden ser, así que muchas de estas cosas pueden estar atribuidas a la epigenética, que es un término moderno sobre el cual estamos aprendiendo. Y les dejo acá algunos videos para que vean, algunas charlas TED. Este es un video donde explica todas las modificaciones de los nucleosomas y de la cromatina con distintos tipos de malvaviscos, con gomitas dulces, etc. Y después está una película de Netflix, hay que chequear si todavía sigue en la cartelera de Netflix, que se llama Vidas Separadas o Three Identical Strangers. Esto también es sobre cómo gemelos terminan adaptándose distinto al medio ambiente. En este caso son 3 chicos que son gemelos. La película está basada en historias reales y cómo estos chicos son separados al nacer, tienen diferentes vidas por las familias que los adoptan y cómo termina siendo. Esto no solo estaba basado en esos 3 chicos, sino que lamentablemente fue un programa libre de toda ética, con nada de ética, en el cual había niños que tenían gemelos y que una agencia de adopción se ocupaba de separarlos para que tuvieran entornos diferentes y ver cómo chicos que eran gemelos podían finalmente, si el entorno era diferente, tener o no vidas diferentes. Bueno, les dejo todo esto y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.